relativamente pequeño, ¿no es cierto?, de 1,8 millones de pares de bases, pero tenemos bacterias que tienen genomas de 500 kilobases o 400 kilobases. O sea, son realmente genomas muy pequeños. Mientras que tenemos organismos, sobre todo plantas, mamíferos, ¿no es cierto?, que tienen varios órdenes de magnitud de genomas más grandes, llegando a tener millones de, digamos, miles de millones de kilobases. Cientos de gigabases. Sí, cientos de gigabases, eso es más fácil. Y hay otra diferencia muy importante. También varía mucho el número de cromosomas, ¿no es cierto? Tenemos microorganismos que tienen solo un cromosoma. Vamos a ver que hay bacterias que tienen más de un cromosoma, así que no todas son como esta de acá, digamos, que tenía solamente un cromosoma. Y otros organismos que tienen muchos cromosomas. Y otra cosa que también cambia mucho es el tema de la densidad de codificación. O sea, si miramos un mismo trozo de DNA, ¿cuántos genes encontramos dentro? En el caso de las bacterias, y vamos incluso al extremo en los virus tenemos incluso genes que se sobreponen. Tenemos un virus de 10 kilobases y podemos encontrar más de 10 genes, porque hay genes incluso sobrepuestos, o sea, están muy juntos los genes. ¿Ya? En bacterias es un poco similar. Si tenemos aquí un trozo de más o menos 60.000 pares de bases, en Escherichia coli encontramos casi 60 genes, ¿ya? Más o menos un gen por cada 1000 pares de bases, mientras que si nos movemos a eucariontes y organismos superiores, eso va bajando drásticamente. En el caso de los humanos, en esas mismas 60.000 pares de bases tenemos 2 genes. Y todo lo que hay entre medio son regiones no codificantes de proteínas, pero cada vez vemos que ese DNA basura, entre comillas, que se le decía en un principio, está lleno de cosas. RNA no codificantes, regiones regulatorias, etc. ¿Ya? Así que es un poco lo que muestra esta diapo. En eucariontes un 2% del DNA codifica proteínas y el otro resto un montón de cosas que en muchos casos ni siquiera sabemos cuál es su función. ¿Ya? Pero también en eucariontes, no solo en procariontes, tenemos DNA extracromosomal. Tenemos plásmidos, por ejemplo, no solo en bacterias, sino que en levaduras hay plásmidos que son muy bien caracterizados y una gran cantidad de otro tipo de elementos extracromosómicos que van recibiendo una serie de nombres diferentes. ¿Ya? Incluso es tan compleja esta evolución del genoma eucarionte que también hay casos bien demostrados en donde hay intercambio de DNA bacteriano, en donde las bacterias literalmente inyectan su ADN a células eucariontes y ese DNA bacteriano incluso puede llegar a integrarse al núcleo o a algún cromosoma de ese organismo eucarionte. Un caso muy estudiado, por ejemplo, es el de la bacteria Agrobacterium, que lo que hace es generar tumores en células vegetales porque integra su DNA en el cromosoma y eso causa un descontrol en la replicación de esas células. Y hay también algo que está ganando mucha atención últimamente, esto del DNA extracelular. Los eucariontes, en este caso las levaduras sobre todo, se sabe que producen una gran cantidad de DNA que lo secretan al medio, ¿ya? E incluso en distintas condiciones pueden cambiar la composición del DNA que secretan y eso, bueno, tendría funciones, digamos, de señalización y otras cosas que recién se están entendiendo. ¿Ya? Algo importante a tener en cuenta también es que el DNA no está desarrollado en las células, sobre todo en eucariontes. Esto está sabido hace muchos años, ¿no es cierto? En el caso de los eucariontes, el DNA está formando estas estructuras que llamamos los nucleosomas, que dependen en gran medida de las histonas, ¿no es cierto? Que son estas proteínas que son con carga positiva y que por lo tanto tienen mucha afinidad con el DNA. Entonces el DNA de alguna manera se va enrollando en torno a estos complejos de histonas. Esta es una foto de la estructura, digamos, determinada del nucleosoma. Estas son las proteínas de histonas y así es como el DNA se dispone alrededor de esas histonas. O sea, este monito la verdad es que representa bastante bien lo que ocurre en realidad cuando uno va a ver la ultraestructura de estos complejos. Eso está cristalizado, digamos, experimentalmente se sabe. ¿Ya? Y obviamente el DNA interactúa en ciertas regiones, preferentemente con las histonas, sobre todo en las regiones más ricas en AIT. Y esto además sigue una ultraestructura donde tenemos fibras que son manojos de nucleosomas y así esto luego va a llegar a la estructura macro que es el cromosoma. Algo menos conocido quizás es que si vemos el núcleo de las células eucariontes tenemos territorios o dominios cromosómicos, ¿ya? En donde literalmente distintas regiones del núcleo están
llevando a cabo distintos tipos de actividades. Por ejemplo, hay algunas que están más activas transcripcionalmente, otras que no, y si uno va a ver la ultraestructura de estas regiones, lo que vemos es distintos patrones de sobreenrollamiento que dependen, por supuesto, de ciertas proteínas que son las que hacen estas conexiones. Incluso lo que se ha visto es que el núcleo es una estructura altamente móvil, ¿ya? Tiene movimientos balísticos, en donde, por ejemplo, este trozo de DNA en ciertas circunstancias salta, por así decirlo, a otra región del núcleo, por ejemplo, de una región que está aquí de baja actividad transcripcional. Esto se puede desplazar físicamente a otra región del núcleo que tiene una alta actividad transcripcional y de esa manera, por ejemplo, activar la expresión de ciertos genes. ¿Ya? Y lo que uno puede hacer es literalmente marcar el cromosoma con proteínas fluorescentes y usar microscopio de alta resolución, y uno ve cómo esos puntos marcados saltan a distintas partes del cromosoma en el tiempo. Así que esta idea del núcleo así como algo que es fijo ya no es correcta. Esto es un poco lo que muestra, estas son imágenes de microscopio. Así que todo esto yo creo que ustedes más o menos lo han escuchado. En eucarionte está mucho más estudiado, pero hablemos un poquito del genoma procarionte, ¿cierto? Este es el esquema clásico, en donde, bueno, lo correcto es que tenemos un elemento que es el cromosoma, que puede ser uno o más, y tenemos también elementos extracromosómicos como los plásmidos, que son en general DNA circular de menor tamaño, pero en realidad tenemos megaplásmidos, tenemos plásmidos lineales, así que todos esos dogmas, digamos, que enseñan los libros, ya hay varios contraejemplos. Y en realidad, si vemos una visión mucho más moderna del genoma procarionte, es esto, ¿ya? Es el cromosoma, que tiene un montón de elementos genéticos móviles integrados, como pueden ser islas genómicas, transposones, etc., que además tiene también codificado en su interior normalmente distintos profagos, puede ser objeto de infección por fago, plásmidos y otro tipo de elementos genéticos móviles que están todos interactuando, ¿ya? Esto es realmente algo muy dinámico, en donde hay fagos que parasitan, por ejemplo, sistemas de conjugación, plásmidos que parasitan sistemas de conjugación de islas genómicas, fagos satélites que se aprovechan de otros fagos, por ejemplo, fagos que no tienen proteínas para formar la partícula viral, pueden empaquetarse en cápsides de otros fagos que están en la misma célula. Y así hay todo una conversación entre distintos tipos de elementos móviles. ¿Ya? De todas maneras, esta es la visión más típica del genoma bacteriano, en donde tenemos principalmente cromosomas y plásmidos. ¿Ya? Pero también hay casos de bacterias, como les mencionaba, que tienen más de un cromosoma, para que no se queden con la idea de que todas son como Escherichia coli. No voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, Vibrio cholera tiene 2 cromosomas, Deinococcus radiodurans tiene también 2 cromosomas y varios plásmidos, Agrobacterium tumefaciens tiene un cromosoma circular y un cromosoma lineal, etc. ¿Ya? Y otra cosa que también se dice mucho es que las bacterias son haploides. Eso no es cierto en todos los casos. En muchas cianobacterias tenemos múltiples copias del genoma. ¿Ya? Hay un caso bien estudiado, digamos, que no me acuerdo cuál es la cianobacteria, esta S. elongatus, me parece, que tiene, creo, 100 copias o más de su genoma por célula. Entonces es una célula poliploide, como uno encuentra, digamos, en eucariontes superiores. Y otra cosa muy importante es que el genoma procarionte, sobre todo, está muy de acuerdo al estilo de vida que tiene ese microorganismo, ¿sí? En general, cuando tiene 2 cromosomas, son cromosomas diferentes, que tienden a tener información diferente. Es como que el cromosoma grande estuviera partido en 2 y la mitad de los genes están en uno y la mitad en los otros. En cambio, cuando yo les hablaba de la poliploidía, es que tenemos muchas copias del mismo cromosoma. ¿Y eso no sería un problema a la hora de estimar la abundancia de Por cierto, o sea, en el caso de las bacterias, seguro. Por cierto, de hecho, si uno hace el estudio metagenómico y quiere cuantificar cuánto hay de cada tipo de microorganismo, si no consideramos esta normalización de que un microorganismo tiene 100 copias del genoma y el otro tiene solo una, lo más probable es que vamos a decir que este está 100 veces más presente que este, cuando en realidad si tenemos 2 células, o sea, una célula y una célula, vamos a tener 100 veces más DNA de uno que de otro.
Entonces, al final, ese tipo de normalizaciones uno las tiene que considerar cuando hace el tratamiento de datos metagenómicos. Sí. Ya, entonces les decía de que la arquitectura del genoma refleja el estilo de vida. Tenemos en general microorganismos que han tendido hacia la ganancia de genes y por lo tanto a genomas de gran tamaño. Estamos hablando de entre 5 y 10 millones de pares de bases más o menos. Y en el otro extremo, organismos que han evolucionado hacia la reducción del genoma, llegando por ejemplo a estos genomas de 500 kilobases, 400 kilobases, etc. ¿Ya? Y obviamente esto refleja el estilo de vida en el sentido en que este microorganismo que tiene mucho más genes, tiene mucho más versatilidad metabólica, ¿ya? Está preparado quizás para resistir muchos más cambios y por lo tanto este tipo de genomas se ve sobre todo en microorganismos que son ambientales, que tienen que estar sometidos a variaciones de temperatura, de sequedad, disponibilidad de nutrientes, etc. Entonces claramente el tener esta versatilidad dice, bueno, si en este momento hay escasez de cierto azúcar, bueno, tengo los genes para esta otra vía metabólica que me permite consumir a lo mejor un azúcar alternativo. ¿Ya? Y eso obviamente le da una ventaja a ese organismo versus otro que no tiene esa adaptabilidad. ¿Ya? Mientras que en este otro extremo, acá tenemos un genoma que tiene con suerte lo necesario para poder sobrevivir, incluso menos a veces, y esto lo vemos por ejemplo en parásitos obligados, o bacterias que son endosimbióticas, en donde parte de los nutrientes o de los compuestos que necesita para vivir los obtiene de su hospedero, ¿ya? O de otra bacteria. O de otra bacteria, o parte de la comunidad con la que está viviendo. ¿Ya? Entonces, evidentemente si este organismo tú lo dejas libre en el ambiente no es capaz de sobrevivir, porque no tiene cómo adquirir lo que necesita. ¿Ya? Entonces, bueno, si uno mira el árbol filogenético de los procariontes, aquí tenemos arqueas y bacterias. En la barra es el tamaño del genoma y vemos que hay algunos organismos que tienden a tener genomas muy grandes versus otros que tienen genomas muy pequeños. Y eso se correlaciona con el estilo de vida. Ya. Y esto también es muy importante haciendo el paralelo con eucariontes, ¿no es cierto? Por mucho tiempo se pensó que el nucleoide bacteriano era una cosa media dispersa, ¿no es cierto? Pero ahora sabemos que es algo extremadamente estructurado, tal como ocurre con el caso de la cromatina en los eucariontes. Este es el cromosoma de Escherichia coli, si uno lo pusiera estirado, ¿no es cierto?, en un círculo, pero en realidad la estructura que adopta este cromosoma en el nucleoide es algo como esto, es completamente sobreenrollado. Incluso tiene ciertos dominios, tal como ocurría con el núcleo eucarionte, en donde tenemos regiones que también tienden a estar mayormente expresadas y otras que lo son menos. Entonces, si vemos eso en fotos, también podemos ver, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, que el nucleoide adopta una forma más bien toroidal, no es como una especie de espiral, digamos, no es una pelota como muchas veces se le dibuja. Y si uno va a la ultraestructura, le hace zoom a esta estructura, ves que también tenemos esta estructura sobreenrollada. Aquí está, ¿no es cierto? Estos son los nucleosomas de los eucariontes y esto es lo que ocurre en bacterias, es básicamente lo mismo. ¿Ya? Y si uno de hecho compara las proteínas, que son estos círculos de colores, digamos, que son las que mantienen estas estructuras, son ancestros o están relacionadas con las proteínas histonas que vemos en eucariontes. Así que hay un dicho que le gusta mucho a Francisco, que es de Monod, ¿no es cierto? Que lo que es cierto para el elefante es cierto para Escherichia coli. Uno ve que en realidad todos los procesos son muy conservados, básicamente porque todos provenimos de un mismo ancestro, o eso es al menos lo que nos dicen los datos que tenemos. ¿Ya? Esto es una visión un poco más de lo mismo. Este es el cromosoma procarionte de Escherichia coli. Si lo vamos haciendo, le vamos haciendo zoom cada vez más, vamos encontrando siempre algún tipo de estructuración. ¿Ya? Esta es una foto muy bonita, una foto real de microscopía electrónica de transmisión, en donde hicieron una lisis suave de una célula de Escherichia coli, y ese es el DNA de Escherichia coli que salió de la célula una vez que esa célula fue lisada, para que vean lo complejo que puede llegar a ser. Y bueno, con esto termino. Las proteínas que interactúan con el DNA y que permiten esta estructuración, que además es dinámica, por cierto, tiene que este DNA estarse enrollando y desenrollando para poder ser transcrito. Entonces, para eso trabajan una serie de proteínas, que se llaman proteínas asociadas al nucleóide y que son, como les mencionaba, proteínas muy parecidas a las histonas. De hecho, fíjense, esta es histona-like, digamos, así, por eso se llama HU.
¿ya? Está lo mismo, Stone-like, proteína tipo histona. Es bien curioso porque si uno ve la estructura, la secuencia primaria no se parece en nada, sin embargo ve la estructura y te das cuenta que es un histona. Claro. Entonces, bueno, estas proteínas tienen la capacidad de interactuar con el DNA, doblarlo, enrollarlo, en fin, digamos, formar todo este tipo de estructuras como las que se muestran acá, y eso obviamente tiene un impacto en la expresión. De hecho, un rol muy importante también de estas proteínas, en particular de esta HNS, es que actúan como reguladores del DNA que es adquirido desde fuera, el DNA xenogenético, o la información xenogenética. Las bacterias son muy buenas para adquirir DNA desde afuera, ya sea tomándolo directamente desde el ambiente o, digamos, por ejemplo, a través de conjugación, a través de fago. Entonces tienen que tener ciertos mecanismos que permitan poner un poco a prueba ese DNA. No siempre un DNA beneficioso. ¿Ya? Y el ejemplo mejor es un fagolítico. Claramente un fagolítico no es un DNA que es conveniente adquirir porque va a terminar por la lisis de la célula. Entonces, esta proteína HNS, fíjense que tiene preferencia para unirse a regiones ricas en AT. Y en general se sabe que los elementos genéticos móviles tienen un contenido GC que es más bajo que el del cromosoma. Por lo tanto, cada vez que entra un DNA exógeno a la célula, rico en AT, la mayoría de los casos, esta proteína inmediatamente se une a ese DNA y lo silencia. Lo deja como en un nivel de expresión bajo, de modo que esté en una especie de marcha blanca. Si es muy tóxico para la célula, bueno, se está expresando en bajos niveles y por lo tanto habría una presión a perder ese DNA. Versus a que si se expresa mucho, la célula no va a alcanzar a responder. ¿Ya? Y al revés, si es un DNA bueno, eso se va a ir seleccionando positivamente, digamos, si confiere un rasgo beneficioso, y esta represión va a ir pasando en el tiempo. ¿Ya? Estos gráficos simplemente muestran que, digamos, esta proteína tiene preferencia para unirse a DNA que tiene un mayor contenido AT o un menor contenido GC. Una pregunta. Sí. Si capaz dura mucho, ¿puede ser blanco de De hecho, muchas de estas proteínas vienen en plásmidos que traen genes de resistencia, porque estas proteínas, los elementos móviles son parásitos de la célula. Esa es la visión que tenemos hoy en día. Entonces compiten entre ellos. Un plásmido que tiene genes de resistencia va a entrar en competencia con el resto de DNA que está dentro de la célula, por la replicación, por ejemplo. Entonces existen en esos plásmidos este tipo de proteínas que como que tienden a silenciar la expresión de genes que están en otros elementos móviles. Entonces como que se enchufa un poco la red regulatoria de la célula. Sí, porque se me viene a la mente que son resistentes a muchos antibióticos para quitar esa capacidad de volverse más. Claro, uno podría de alguna manera usar estas proteínas como silenciadores de ese tipo de genes. No he visto ejemplos de eso concretos, pero podría ser. ¿Se puede silenciar genes de violencia? ¿También? Por supuesto, también. Podríamos lograr silenciar todos los genes soplanos. Ya. Dije hablar algo de arqueas, pero no alcanzamos. Esto quizás vale la pena y escapa un poco al curso, pero no sé si ustedes saben que nosotros somos ancestros directos de las arqueas, más que de las bacterias, ¿sí? Ya, perfecto. Eso es importante saberlo a esta altura de la vida. Bueno, aquí les voy a dejar una tabla comparativa de similitudes entre el cromosoma procarionte y eucarionte. Antes eran tablas de diferencia, pero en realidad ahora uno se da cuenta que hay más similitudes que diferencias, así que prefiero dejarles esa versión. ¿Ya? Y con esto quizás yo creo que vamos a ir terminando. Algo muy importante en la evolución, sobre todo de procariontes, que no se ve tanto en eucariontes, es la transferencia horizontal. Ustedes han escuchado de eso, ¿no es cierto? Ya, perfecto. En el caso de los eucariontes, la herencia tiende a ser más bien vertical, en donde la madre o el padre, digamos, transmiten a su herencia su contenido génico, mientras que en bacterias, si bien eso también ocurre, hay una mucho mayor contribución de esta adquisición lateral de genes, ¿ya? Que realmente es mucho más de lo que uno pensaba. Y hoy en día lo que se piensa es que la evolución de gran parte de las bacterias, al menos estas que sí hacen transferencia horizontal, es dada justamente por esta herencia lateral, más que por la herencia vertical. Y eso lleva a que el concepto de especies hoy en día en bacterias esté totalmente cuestionado. ¿Ya? Porque en el caso de los eucariontes, la definición de especie es bien operacional, es como incluso ya se puede reproducir con individuos, digamos, del mismo grupo, ya están dentro de la misma especie, y además eso siempre está de la mano con características físicas que uno puede observar.
¿ya? Cierta forma de las hojas en el caso de las plantas, cierta disposición del cuerpo en el caso de los animales, etc. ¿Ya? Pero en el caso de las bacterias no. Tenemos tanta transferencia horizontal que al final las Escherichia coli se nos empiezan a parecer a las Shigella, las Klebsiella se nos empiezan a parecer a las Rautela, y no hay realmente un límite que uno pueda decir esto es la misma especie o es otra especie. Así que la genómica ha traído también muchas respuestas en ese sentido, y vamos a ver que una manera que tenemos de poder distinguir especies bacterianas es justamente usando medidas genómicas, ¿ya? Que es mucho más fácil que hacerlo a partir del fenotipo. Ya. Y con esto sí termino, perdón. Es el concepto del pangenoma. No sé si ustedes lo han escuchado. Ya, hay algunos que no y otros que sí. Justamente porque tenemos tanta variabilidad genética entre bacterias, ya no podemos definir cuál es el genoma de Escherichia coli, porque tenemos miles de variantes diferentes de Escherichia coli. Algunas que han ganado el plasmio, otras han perdido plasmio, algunas tienen fagos, otras no, etc. Entonces, ¿cómo podemos definir el genoma de Escherichia coli? No se puede. Y es un poco lo que pasa con los seres humanos. De hecho, durante el 2024 se anunció la publicación del primer pangenoma humano. Entonces, ¿qué es este concepto de pangenoma? Es la suma de todos los genes que encontramos en todas las personas que hemos estudiado hasta ahora, entendiendo que todas las personas somos diferentes. En el caso de los microorganismos es lo mismo. Si bien hay algo que es una especie, que es el ser humano, por decirlo Homo sapiens, claramente somos diferentes. Entonces, en vez de hacer un genoma promedio, lo que se optó es por hacer una colección de genes que represente la diversidad total, y de esos genes van a haber algunos que están presentes en la gran mayoría de nosotros, ya que vamos a llamar el genoma núcleo o el core genome, y van a haber genes que van a ser diferentes entre cada uno de nosotros, ya que va a ser el genoma flexible. Entonces el pangenoma del ser humano va a ser la suma de todos los genes humanos conocidos hasta ahora, entendiendo de que a medida que vayamos secuenciando más personas vamos a ir conociendo más genes. Por eso es que es un concepto operacional, es un concepto abierto, ¿ya? Y vamos a poder distinguir entonces el core genome del genoma flexible. Ya, ¿al tiro? Perdón. Entonces, en el caso de los microorganismos esto es muy importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, para que tengan una idea, digamos, la variabilidad que hay en Klebsiella pneumoniae, que es una de nuestras especies bacterianas favoritas que más hemos estudiado, el genoma tiene aproximadamente 5.000 genes. Si ustedes van y miran una cepa, tiene más o menos 5.000 genes. Pero el tamaño del pangenoma, o sea, el conjunto de genes conocidos de Klebsiella es más o menos de 200.000 genes, ¿ya? O sea que la cepa de Klebsiella, entre esos 5.000 genes, puede elegir, digamos, entre un universo de 200.000 genes. Y por lo tanto, eso es lo que da la variación entre las cepas, ¿ya? Pero claro, de esos genes hay un cierto porcentaje que tienden a estar en todas las cepas, que son genes que obviamente codifican para las funciones básicas de esa cepa, ¿ya? Por ejemplo, las proteínas ribosomales, las proteínas que participan en mantener la estructura de la célula, la replicación del DNA, etc. Mientras que los genes variables, que en general están asociados a elementos genéticos móviles, codifican funciones que tienden a ser más bien accesorias. Por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos en el caso de las bacterias, genes que les permitan metabolizar ciertas rutas, etc. Ya son genes que de alguna manera les permiten tener un mejor fitness en el ambiente en el que viven o adaptarse mejor a ese ambiente y ganar un poco la competencia que hay siempre por los recursos que son escasos. ¿Ya? Entonces, simplemente a modo de ejemplo, este fue uno de los primeros pangenomas que se definieron, que fue el de Salmonella entérica. Este trabajo es del 2011, muy antiguo, ¿ya? Y en ese caso, en este trabajo, digamos, se conocían más o menos 50 genomas de Salmonella, ¿ya? Entonces, el ejercicio que se hace aquí es contar cuántos genes de Salmonella conocemos a medida que vamos incorporando más cepas. Aquí tenemos una pura cepa que tiene 4.500 genes aproximadamente. Si vamos agregando más cepas, ¿cuánto es el universo de genes, no redundantes obviamente, que vamos obteniendo? Es esto que va creciendo.
Entonces, a medida que agregamos más cepas, que conocemos más cepas, nos damos cuenta de que tenemos más y más genes de salmonela que no hemos conocido todavía. Por eso es que se habla de un pangenoma abierto, ¿ya? Y en general, las bacterias que viven en ambientes libres, que tienden a estos genomas más bien grandes, que adquieren genes, tienden a tener pangenomas abiertos. En el caso de Klebsiella, si uno hace este ejercicio, la tendencia es como así. O sea que estamos muy lejos de conocer el universo de genes de Klebsiella, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas cosas que todavía no conocemos. Y en cambio, si vamos viendo la cantidad de genes que están presentes en todas las cepas, que sería el genoma núcleo, vemos que esto tiende a mantenerse o incluso a disminuir, ¿ya? Mientras más cepas conocemos, vemos que el set de genes que está presente en todas es bastante restringido, ¿ya? Entonces, en el caso de Salmonella, el pangenoma conocido con estas 50 cepas es de 10.000 genes, y Salmonella, yo les decía, tiene más o menos 4.500. Y de esos, 2.800 son el coto. O sea, menos de la mitad de los genes es compartido por todas las salmonelas. Entonces, ¿qué es una salmonela? Esa es la pregunta, ese es el cuestionamiento al concepto de especies que hay hoy en día en microorganismos, ¿ya? O sea, salmonela es más variable, que tiene más cosas variables que cosas comunes. Ya, eso era lo que les quería contar, así que muchas gracias por su atención. Perdón que me haya extendido un poquito más de la cosa. Ya, nos tomamos un recreo.